están ocurriendo cambios tecnológicos que solo son comparables a la introducción de la energía eléctrica. Ante estos cambios que van a impactar las relaciones laborales, las relaciones sociales y van a discutir también la sostenibilidad de nuestras sociedades, surge la pregunta por el contenido del trabajo futuro y más aún si habrán trabajos como los conocemos hoy día. Antes que nada analicemos el contenido de estos cambios, cuáles son los cambios que depara el futuro. Hay un cambio que hoy día está ocurriendo que hemos poco caracterizado, que es la introducción de la red 5G. ¿Qué es la 5G? La 5G viene a reemplazar la 4G. Hasta aquí solo hemos visto, a propósito de ella, la discusión entre Estados Unidos y China o entre grandes corporaciones. La virtud de la 5G es que va a permitir poner en tiempo real comunicaciones que antes nos demorábamos, y datos, nos demorábamos meses y semanas en poder interconectar. Por ejemplo, vamos a poder bajar una película en 3 segundos. Por ejemplo, vamos a poder poner en contacto automóviles entre sí para imaginarnos automóviles autoconducidos. Vamos a poder también imaginar la posibilidad de operar pacientes a distancia con el médico teniendo a disposición todas las imágenes disponibles de la medicina. Es decir, ciudades capaces de funcionar autónomamente. Si esto lo relacionamos con la inteligencia artificial o con una red neuronal comparable a la red neuronal del ser humano que tiene la capacidad de aprender, podemos imaginar que es posible tener autómatas que reemplacen las tareas humanas. Si eso lo miramos, el nivel de desarrollo que tiene hoy día, las dos variables 5G e inteligencia artificial, en particular el aprendizaje profundo, hoy día están disponibles. Si estos dos elementos los mezclamos con un tercero, que es el cambio climático, que pasa hoy día, lo estamos viviendo, tenemos protestas medioambientales, tenemos a ciudadanos en las calles, pero también tenemos enormes territorios desertificados y la pérdida de cadenas de valor significativa en nuestra sociedad. Nos damos cuenta que esto ya hace rato dejó de ser una crisis ambiental y es también una crisis política. El cambio climático al mismo tiempo está generando la aparición, algunos positivamente dicen, de nuevos empleos ligados a la economía verde, empleos digitales, etcétera, etcétera. Sin embargo, los datos nos dicen que no es suficiente frente a la automatización. Del mismo modo, tenemos un mundo entero que está migrando. Tenemos cambios demográficos, están aumentando las esperanzas de vida. Y ante esto surgen una serie de preguntas, porque si estos cambios no son regulados o no son administrados por los estados, por las naciones, incluso por las regiones, nosotros vamos a tener una integración no equitativa y una discriminación solo dejada al mercado laboral. Y hoy día ya nuestro país está viviendo oleadas migratorias porque somos economías y territorios que parecen más sustentables y seguros. Ante estos cambios surge la pregunta por cuáles son los efectos que tendrán sobre el empleo. Solo para nuestro país las estimaciones dicen que se perderán 3,2 millones de empleos. O más sencillo aún, 3,2 millones de empleos son automatizables. Eso equivale al 48% de los ocupados actuales. Uno dice, claro, esto probablemente puede afectar más a hombres o a mujeres. Las cifras lamentablemente nos dicen que esta vez esto se reparte igual. Primero porque la gran pérdida de empleo se va a producir significativamente en los sectores de explotación de recursos naturales, que va a ser uno de los más afectados, 52% de los empleos. Y en segundo lugar, los empleos que cubre la mano de obra femenina, que está ligado especialmente al sector servicios y retail. En dicho sector se pierde el 51% de los empleos. Entonces, si uno ve, estos cambios afectan directamente la democracia, la vida de las personas, las relaciones sociales, y ante eso, claro, las respuestas hace rato que distintas instituciones nos dicen que no son respuestas locales, no son respuestas de empresas, sino que deberían ser respuestas que deberían plantearse los países. Hoy día nosotros seguimos teniendo las mismas demandas de todas las personas respecto al trabajo. ¿Cuáles son estas? Toda persona, cuando le preguntan qué es lo que quiere su trabajo, te va a decir siempre seguridad. Segundo, que me permita conciliar mi tiempo personal con el tiempo laboral. Y tercero, sentido, es decir, no trabajar en cualquier cosa. Pero si uno eso lo une con datos que sabemos, uno, que vamos a tener intensificación de los ritmos laborales, acortamiento de la jornada. En nuestro país parece un poco obsoleta la discusión de una jornada de 40, 41 horas, cuando en otros países ya se sabe que el empleo no va a ser suficiente y por lo tanto cortar las jornadas también permite compartir el empleo. Del mismo modo, por la provisión de servicios digitales tercerizados, a distancia, a personas, a instituciones y a empresas, lo que se vislumbra es la aparición de una serie de empleos provistos a través de plataformas digitales con bajos estándares laborales, es decir, con jornadas intensas, con jornadas largas, a distancia, a domicilio y con poca intervención de un regulador externo. Del mismo modo, y también lo estamos viendo, el desajuste creciente entre las competencias, las capacidades, las habilidades que tienen las personas y lo que los trabajos requieren. Entonces tenemos un proceso acelerado de creciente obsolescencia de la mano de obra.
Es evidente que tendremos que adaptarnos. Vamos a tener que tener la capacidad de insertarnos en una nueva economía y sus empleos con nuevas habilidades que nos requieren creatividad, innovación, etcétera, etcétera. También tendremos que aprender a trabajar con robots al lado, con todo lo que ello significa, a propósito de relaciones sociales y humanas que mencionábamos recién. Y por supuesto a convivir también con la intensificación de desigualdades. Ahora, la pregunta que uno se plantea a nivel de políticas públicas es qué ocurre a nivel político y laboral. Todos estos cambios no solo son una desestabilización de las sociedades, sino también de las democracias. Las preguntas y las presiones de la ciudadanía van a ser hacia el Estado como el único ente que va a tener capacidad de normalizar y armonizar este tipo de intereses. Y por lo mismo aumentarán las presiones hacia el Estado y las empresas por certeza y garantía. A propósito de esto, es inédito en la historia de organismos multilaterales o internacionales lo que ha propuesto la OIT. La OIT es un organismo que integran empresas, trabajadores y estados. ¿Y qué ha dicho la OIT en su reciente reunión del año pasado? Que las sociedades, los países, deben avanzar a un sistema de protección universal garantizada. Es decir, cómo los estados les aseguran a todos sus ciudadanos algunos mínimos garantizados que tienen que ver con salud, educación, bienestar, etcétera, etcétera. Del mismo modo, y a propósito de la obsolescencia, se hace urgente la creación de programas públicos que permitan contrarrestar la obsolescencia en la medida de lo posible, porque hace tiempo que nuestra industria no informa la educación técnica en general es formal y sus programas se adaptan con relativa lentitud respecto a los cambios que ocurren. En tercer lugar, y aquí hay una presión hacia Naciones Unidas, está apareciendo la solicitud, el requerimiento de que se reconozcan neuroderechos. Por ejemplo, derecho a la privacidad mental, derecho a la integridad neuronal, porque hoy día la tecnología permite, por ejemplo, intervenir elecciones, intervenir también la percepción de las personas. Y por lo mismo aparecen nuevos derechos, incluso el derecho a la propia identidad, porque con la tecnología yo también podría a futuro extraer partes sensibles de la identidad de las personas. En cuarto lugar, se produce un tema que yo diría que es más delicado. Hay una tensión entre el modelo. Nosotros nos hemos acostumbrado que las discusiones de la economía son cuánto crece el empleo, cuánto crece el PIB. Pero hoy día la pregunta, los empleos no van a crecer. Si yo tengo dos cifras, da lo mismo 22, 21% de desempleo. Si yo no crezco o el crecimiento no alcanza para sostener el desarrollo, para sostener la protección social, da lo mismo que crezca al 2,7 o al 2,8. Entonces, lo que va a empezar a aparecer a propósito de tensiones con el modelo es la pregunta, ¿para qué crecemos? ¿Para qué queremos empleo? Porque las cifras y el avance de la sociedad nos van a llevar de nuevo y con mucha más profundidad al tema del sentido. Lo anterior genera una serie de desafíos de política pública y de gestión para las empresas. Decíamos ya, hace falta un nuevo marco de derechos humanos y su implementación a nivel mundial y de las empresas, que permita una mejor y mayor integración más virtuosa entre tecnología, trabajo y economía. Se hace mucho más relevante un viejo concepto que instaló la OIT, Juan Somavía, que fue un director chileno de la Organización Internacional del Trabajo, que es el de trabajo decente. ¿Qué es un trabajo decente? Un trabajo que tenga protección social, que pague un salario justo y suficiente, que le permita seguridad a las personas, que le dé igualdad y libertad de expresión en los lugares de trabajo. Lo que temen varios especialistas es que ante la ausencia de empleo, ante la intensificación de las desigualdades, los ciudadanos, las personas estén dispuestos a intercambiar derechos fundamentales, por seguridad, por estabilidad en el trabajo. Todo esto también nos lleva a un tercer factor que es sustantivo, que estas transformaciones no pueden ser encabezadas solo por un actor social. Tienen que ser realizadas en consenso entre los distintos actores sociales y por eso se reinstala el desafío de transformar las sociedades, de discutir el desarrollo, de discutir para qué, con diálogo social, con la concurrencia de los distintos actores. Cuarto, a nivel de las empresas, necesitamos una nueva forma de gestión. El índice de crecimiento de la economía, que salió publicado hace algún tiempo, indica que uno de los déficits que tiene nuestro país y por qué nuestra competitividad ha descendido, tiene que ver con la gestión de las empresas. Y cuando hablamos de gestión, tiene que ver con el diseño del trabajo, con cómo se organiza y se distribuyen las tareas y responsabilidades, con cómo se consulta y se requiere la opinión del trabajador sobre mejoras y optimizaciones. Y por eso decimos que un cuarto factor crítico frente a lo que está ocurriendo es una nueva forma de gestión.
pero una nueva forma de gestión con derecho a la expresión y la participación. Y quinto, y aquí también nos colgamos de organismos internacionales, se vuelve clave el proceso de una transición justa. ¿Qué es una transición justa? Hoy día el mundo, no solo nuestro país, tiene que responder desde la política y la economía a estos cambios que están ocurriendo. Y no puede ser que solo sea una buena noticia para los que en general les va bien y una mala noticia para amplios sectores de la sociedad. En la Facultad de Economía y Negocios estamos discutiendo los cambios que tienen que ver con el futuro de la sociedad y el futuro del trabajo. El futuro del trabajo no puede quedar a un lado de la discusión de políticas públicas, de combinarlo con el desarrollo, con el crecimiento, con la protección social. Y tampoco puede quedar aislada la empresa, las formas de gestión y cómo dialogamos al interior de ellas para modernizar nuestro país.